Quería pediros que pudierais abrir vuestras Biblias en el libro de Jonás. Biblias en papel, dispositivos móviles, cualquier cosa que utilicéis para leer la Biblia. Me gustaría pediros que por favor la podáis abrir en el libro de Jonás, concreta y específicamente en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. ¿Ya lo habéis encontrado? Más o menos. Jonás, capítulo 1, después de Abdías y antes de Miqueas. ¿Sí? ¿Ya está? Bien. Si me queréis acompañar en la lectura, yo estaré leyendo desde la versión rara y es posible que cambie un poco en relación a la que vosotros utilizáis. Pero dice así: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis. Así que bajó hasta Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó en él rumbo a Tarsis para alejarse del Señor. Pero el Señor hizo que un fuerte viento azotase el mar hasta levantar una tempestad cuya violencia amenazaba con destrozar el barco. Los marineros, atemorizados, comenzaron a suplicar ayuda, cada uno a su Dios, y arrojaron al mar todos los enseres que había a bordo para aligerar la carga. Entretanto, Jonás había bajado a la bodega del barco, donde se acostó y quedó profundamente dormido. El capitán llegó hasta él y le dijo: ¿qué haces tú dormido? Levántate y suplica ayuda a tu Dios. Tal vez él se interese por nosotros y no perezcamos. Seguidamente comenzaron a decirse unos a otros: echemos suertes para saber a quién se debe nuestra desgracia. Así pues echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás les respondió así: yo soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oírlo, aquellos hombres fueron presa de gran temor, y habiendo comprendido por la confesión de Jonás que éste iba huyendo del Señor, le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pero como el mar seguía encrespándose, volvieron a preguntarle: ¿qué podríamos hacer contigo para que el mar se calme? Él les contestó: tiradme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que esta violenta tempestad os ha sobrevenido por culpa mía. Sin embargo, los marineros se pusieron a remar con la intención de volver a tierra firme, pero no pudieron lograrlo porque el mar se embravecía más y más alrededor de ellos. Clamaron entonces al Señor diciendo: te suplicamos, oh Señor, que no perezcamos nosotros por causa de este hombre, y que tampoco nos haga responsable de la vida de un inocente, porque tú, oh Señor, has actuado según tu beneplácito. Luego alzaron a Jonás, lo arrojaron al agua y el mar se calmó. Al ver esto, aquellos marineros se sintieron sobrecogidos por un gran respeto hacia el Señor y le ofrecieron un sacrificio acompañado de promesas. Bien, ese es el riesgo si eres cristiano y vas de crucero, que si hay una tormenta te tiren al mar, pero espero que no tengamos que experimentarlo en nuestras propias carnes. Estamos hablando de los profetas menores. Son esos profetas en la Biblia que escribieron libros más cortos y por eso se les llaman profetas menores. Sabemos que los profetas era gente que Dios levantaba en el pueblo para llamarle la atención al pueblo, para que el pueblo recordara lo básico y se volviera hacia Dios. Habitualmente nosotros, cuando pensamos en los profetas, pensamos en profecías sobre el futuro, lo que pasará en el futuro, pero esta era una parte muy pequeña del trabajo de un profeta. El profeta normalmente lo que hacía era recordarle al pueblo la importancia de volverse a lo básico, de volverse a Dios en las cosas básicas. El profeta que hoy nos toca estudiar es Jonás y esto pasa en las mejores familias, no te preocupes.
El profeta que hoy vamos a estudiar es Jonás. Y lo que me gustaría que pudiéramos enfatizar con relación a Jonás es el deseo de huir y de escapar de Dios. El deseo de huir y de escapar de Dios. Esta es la idea clave que a mí en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. Si os dais cuenta, en este pasaje que hemos leído del profeta Jonás, empieza con un mandato muy claro de parte de Dios. Dios le dice al profeta: disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Así que el libro de Jonás comienza con un mandato de parte de Dios: levántate y ve a Nínive. Pero si continuamos leyendo el pasaje, nos damos cuenta de que Jonás no estaba por la labor. Al contrario, estaba al contrario de la labor que Dios le había pedido que hiciera. Me gustaría llamaros la atención sobre dos verbos que utiliza el pasaje. El primer verbo, al menos en mi versión, es la palabra eludir. Dice así el texto: pero Jonás, queriendo eludir el mandato de Dios. El primer verbo es eludir. Y cuando estaba mirando en el diccionario dice que eludir es evitar con astucia una dificultad o una obligación. Eludir es evitar con astucia una dificultad o una obligación. Fijaos que lo que estaba haciendo Jonás es astutamente el eludir el mandato de Dios, tal vez porque lo percibía como una dificultad o como una obligación. Pero el segundo verbo que me gustaría llamaros la atención es el verbo huir. Dice que Jonás, tratando de eludir el mandato de Dios, huyó a Tarsis. Huir, el diccionario lo define como alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo de personas, animales o cosas, para evitar un daño, un disgusto o una molestia. Es decir, que tal vez él percibía como un peligro, lo percibía como una molestia, lo percibía como algo que no deseaba llevar a cabo y por eso huyó. Así que eludir es evitar con astucia y huir es alejarse deprisa. Es interesante el lugar a donde decide ir. Dice que decidió irse hasta Tarsis. Según los estudiosos de la Biblia, Tarsis es la actual Cádiz. Así que si veis mentalmente el mapa del Mediterráneo, se va desde la costa de Israel al extremo más oeste del Mediterráneo, hasta la provincia de Cádiz. No deja de haber un cierto simbolismo. En su deseo de huir de Dios se va al extremo contrario. Se va donde más lejos se puede ir. En aquella época, aquello se conocía como el fin del mundo. Aquello era donde acababa el mundo conocido. Más allá no se sabía lo que había. Así que de una manera muy interesante, lo que está haciendo el profeta es huir, eludir el mandato de Dios y se va hacia el otro extremo. Pero en su deseo de evitar el mandato de Dios, lo que me gustaría que vierais es que cuando Jonás toma esta decisión, hay unas consecuencias que son unas consecuencias inesperadas. La primera consecuencia es que él se puso en peligro. Jonás se puso en peligro. Dice el texto: pero el Señor hizo que un fuerte viento azotase el mar hasta levantar una tempestad cuya violencia amenazaba con destrozar el barco. Cuando él decide huir de Dios, se pone en peligro a sí mismo. Una tormenta se desencadena y está a punto de quebrantar el barco, de destrozarlo. Recordad que en aquella época los barcos eran de madera, pero incluso hoy en día todos tenemos en la mente el desastre del Costa Concordia, hace 4 días, ¿verdad? Y a pesar de ser un increíble buque, cómo embarrancó y personas murieron. Pero cuando decide hacer eso el profeta, se pone en peligro a sí mismo. Pero también me gustaría que vierais que no solamente se puso en peligro a sí mismo, sino que también puso en peligro a su entorno más cercano. Y su entorno más cercano eran los marineros que viajaban con él. Dice el texto: los marineros, atemorizados, comenzaron a suplicar ayuda cada uno a su Dios y arrojaron al mar todos los enseres que había a bordo
para aligerar su carga. Cuando Jonás decide huir de Dios, se pone en peligro a sí mismo, pero también pone en peligro a su entorno más cercano, en este caso los marineros. Pero también me gustaría que vierais que también puso en peligro a su entorno más lejano. Y en este caso su entorno más lejano eran los habitantes de Nínive, a los cuales él tenía la responsabilidad y tenía el mandato de ir y de advertirles del castigo que Dios iba a desencadenar sobre la ciudad. Sin embargo, ellos no pudieron o no podrían haber escuchado el mensaje porque en su deseo de huir de Dios, Jonás se puso en peligro a sí mismo, Jonás puso en peligro a su contexto más cercano y Jonás también puso en peligro a su contexto más lejano. Así que cuando toma la decisión, la libre decisión de eludir a Dios, de eludir su mandato y de huir de Él, se desencadenan una serie de consecuencias que son insospechadas. Y lo que a mí me gustaría ahora, en este breve sermón que voy a compartir con vosotros, es que pudiéramos aplicar el mensaje de Jonás a nuestra realidad y a nuestra situación. Yo creo que de la misma manera que Jonás, cada uno de los que estamos aquí tenemos un mandato doble de parte de Dios. Todos sin excepción tenemos un mandato doble de parte de Dios. No importa los años que lleves de creyente, no importa si tienes un cargo en la Iglesia o si no tienes un cargo en la Iglesia, no importa si eres miembro o no eres miembro. Todos los que somos seguidores de Jesús tenemos un doble mandato. Y ese mandato, en primer lugar, es que Jesús sea formado en ti y en mí. Para esto hemos sido salvados, para que Cristo sea formado en ti y en mí. Tú tienes ese mandato de parte de Dios. Tienes el mandato de ser como Jesús, de parecerte cada día más a Jesús. Que tu manera de pensar, tu manera de vivir, tus acciones, tus reacciones, tus omisiones y tu carácter refleje el carácter de Jesús. Este es un mandato dado a todos y a cada uno de nosotros. Pero el doble mandato del que os estaba hablando incluye el que cada uno de nosotros podamos ser agentes de restauración y de reconciliación en un mundo roto, en un mundo fracturado y en un mundo afectado por el pecado. Este es un doble mandato que cada uno de nosotros tenemos. De la misma manera que Jonás recibió el mandato de ir a Nínive, tú y yo hemos recibido el mandato de que Cristo sea formado en nosotros y de ser agentes de restauración y de reconciliación en un mundo roto. Y de la misma manera que Jonás trató de eludir y trató de huir del mandato de Dios, tú y yo también podemos tratar de huir y de eludir el mandato de Dios. Recordáis que eludir es evitar con astucia y huir es alejarse rápidamente. El mandato está ahí, pero la respuesta al mandato, en nuestro caso, como en el caso de Jonás, puede ser la de huir y la de eludir. Pero también me gustaría que pensarais que de la misma forma que eludir el mandato de Dios tuvo consecuencias insospechadas para Jonás, también para nosotros eludir y huir del mandato de Dios puede tener consecuencias imprevistas. Muchos de nosotros, en momentos determinados de nuestra vida, hemos tomado acciones y decisiones que en el momento de tomarlas no teníamos conciencia de las consecuencias que podían desencadenar. Ha sido más tarde que con perspectiva hemos visto lo que hemos recibido como consecuencia de aquellas decisiones. Y de la misma manera, cuando nosotros tratamos de huir del mandato de Dios y de eludirlo, puede tener consecuencias para nosotros mismos. Fíjate, si nosotros no nos estamos moldeando, imaginemos que tratamos de huir del mandato de que Jesús sea formado en nosotros. Si Jesús no es formado en tu vida y en mi vida, eso significa que otra cosa se está formando. ¿Me sé explicar con suficiente claridad? Si Jesús no se forma en nosotros, eso significa que otras cosas se están formando en nosotros. Si no nos asemejamos más y más a Jesús, quiere decir que nos vamos asemejando, nos vamos pareciendo más y más a los dioses, a los valores y a los principios de nuestra sociedad. A mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio virtual. Mírate al espejo
¿y qué ves? Cuando te miras al espejo, aparte de las legañas, en la mañana, ¿qué ves? Pero si no es más evidente Jesús en tu vida y en mi vida, entonces otras cosas deben de ser más evidentes. Tal vez nos estamos moldeando y conformando no al carácter de Dios, pero nos estamos conformando y moldeando al carácter de nuestra sociedad. Y en vez de ser hijos de Dios y reflejarlo a Él, somos hijos de nuestra sociedad y reflejamos nuestra sociedad. Pero del mismo modo, cuando tratamos de eludir el mandato de Dios de ser agentes de reconciliación, no existe una neutralidad en esta vida. O favorezco el bien o favorezco el mal. Estamos llamados a vencer al mal con el bien. Estamos llamados a llevar luz. Cuando yo dejo de llevar luz, cuando yo dejo de aportar bien, lo que estoy haciendo es contribuyendo a que el mal triunfe y que el mal se amplíe y que el reino no progrese. Por lo tanto, hay consecuencias. Me convierto, en vez de un agente de restauración, me convierto en un agente de destrucción. En vez de reconciliar, lo que hago es fracturar y romper. Pero también me gustaría que pensarais que eso también tiene consecuencias para nuestro entorno más inmediato. Mirad, nosotros vivimos en una sociedad que es escandalosamente individualista. Y cada uno de nosotros vive nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros pensamos que nuestra vida es única y exclusivamente nuestra y que no tenemos que rendir cuentas a nadie y que no tenemos que preocuparnos de nadie más. Pero a mí me gustaría que vierais que nosotros, todos los que estamos aquí, sin excepción, vivimos en ecosistemas. Vivimos en ecosistemas, formamos parte de un ecosistema y cada una de las decisiones que nosotros tomamos, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello, tienen influencia y afectan a nuestro entorno más cercano, porque somos parte de un ecosistema. Dejadme que os ponga algún ejemplo. Jonás mismo. Jonás toma una decisión, huir de Dios, y pone en peligro la vida de toda la gente que iba en el barco, la tripulación, y si habían otros pasajeros, todos los pasajeros. Acán, recordáis en el Antiguo Testamento, roba unas cosas que estaban prohibidas y pone en peligro a todo el pueblo. Adán decide desobedecer a Dios y nos pone en peligro a todos nosotros. Jesús toma la decisión de morir en la cruz por ti y por mí y amplía todo un abanico de posibilidades para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en ecosistemas y cada vez que nosotros tomamos una decisión, eso afecta a otros. Y yo creo que es importante que lo entendamos por una razón muy simple. Si nosotros dejamos de trabajar para que Cristo se forme en nosotros, eso tiene implicaciones para nuestro medio ambiente y para nuestro entorno más cercano. A ver si me sé explicar. Tú no cultives tu relación personal con Dios. No busques al Señor. No trates de organizar tu vida según sus prioridades y según sus valores. Pero eso tiene un efecto sobre tu familia, tiene un efecto sobre tus hijos. Lo quieras o no lo quieras, tu falta de cultivar tu relación personal con Dios está teniendo una influencia sobre la vida de tus hijos, o sobre la vida de tu esposo, o sobre la vida de tu esposa, o sobre la vida de tus nietos. Cuando tú eludes el mandamiento de Dios, cuando yo eludo el mandamiento de Dios, no simplemente es una cuestión individual. Tú estás influenciando la vida del entorno en el que estás, te guste o no te guste. Y por lo tanto no puedes tomar las decisiones, o no podemos tomar las decisiones única y exclusivamente en base a yo, sino tenemos que tomar las decisiones en base a que yo pertenezco a un contexto. Y no puedo tomar una decisión sin valorar el impacto que eso va a tener sobre mi contexto. Y cuando tú decides huir del mandato de Dios, el mandato de ser agente de restauración y el mandato de que Cristo sea formado en tu vida, alguien sufrirá las consecuencias. Aparte de tú mismo, tu entorno sufrirá las consecuencias. Y tu entorno más cercano, evidentemente, ¿quién es tu familia? Donde tú vives, donde tú debes de ser sal y donde debes de ser luz. Porque si Cristo es formado en ti, eso influirá en tu relación matrimonial, influirá en tu relación con tus hijos, con tus nietos, con tus hermanos, con tus padres.
porque es innegable. Cuando Cristo se va formando en nosotros, eso afecta a nuestro entorno. Cuando nosotros decidimos que Cristo no se forme en nosotros, se forman en nosotros otros valores y otros principios. Y eso, nos guste o no, lo queramos o no, afecta a nuestro entorno. Porque no vivimos aislados, formamos parte de una comunidad. Cuando tú decides ser individualista, cuando tú decides no seguir tu compromiso con el cuerpo de Cristo, no solamente es una cuestión individual y personal tuya, me afecta a mí. Cuando tú decides no tomar tus responsabilidades, esas responsabilidades me afectan a mí y afectan al resto de la comunidad. Porque Dios te ha salvado no para llevarte al cielo y que tú disfrutes del cielo, sino para que tú contribuyas en una comunidad y esta comunidad pueda extender el reino de Dios. Entonces tus decisiones afectan a los demás. Cuando tú te sustraes de tu responsabilidad, cargas a otros con otras responsabilidades. Entonces, cuando tú huyes y eludes el mandamiento de Dios, perjudicas a los demás. Te perjudicas a ti mismo, sin duda. Pero eso, mira, es tu decisión personal e individual. Pero también perjudicas al entorno en el que el Señor te ha colocado. Tu entorno más cercano, tu familia más cercana, pero también al cuerpo de Cristo. Porque el Señor nos ha puesto a todos en comunidad para que las necesidades de unos sean ministradas por los dones de otros. Y cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y cuando una parte del cuerpo se regocija, dice la Escritura, todo el cuerpo se regocija. Pero fijaos que hemos hablado de que cuando yo trato de huir y eludir el mandato de Dios, tiene consecuencias sobre mi vida, tiene consecuencias sobre mi entorno más cercano, pero también tiene consecuencias sobre mi entorno más lejano. Y ese entorno más lejano es nuestra ciudad. Ese entorno más lejano es la comunidad, el contexto y los entornos más amplios donde Dios nos ha colocado y nos ha puesto a cada uno de nosotros. Mi negligencia no simplemente es una negligencia individual, es una negligencia que afecta a otros. Nuevamente, a mi entorno más cercano, pero también a mi entorno más extendido. No solamente me afecta a mí, afecta a una ciudad que no puede experimentar el amor y el perdón de Dios, que no puede experimentar el deseo reconciliador y restaurador que Dios tiene, porque aquellos que están llamados a hacerlo, como Jonás, huyen al extremo contrario para eludir el mandato de Dios, huyendo del mandato de Dios. Lo que yo me gustaría que vosotros pudierais ver es que somos ilusos si pensamos que podemos huir y eludir el mandato de Dios y eso no va a tener consecuencias. Eso va a tener consecuencias sobre mí, sobre mi entorno y sobre mi entorno más extendido. Tus propias, si tiene consecuencias sobre ti, eres libre, eres voluntario, es decir, es tu propia responsabilidad. Pero piensa también en las implicaciones que eso puede tener para tu entorno. Y piensa cómo tu entorno va a sufrir por tu deseo de eludir el mandato de Dios. Y eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Quería compartir con vosotros el ejemplo del profeta Jonás, que recibió un mandato de parte de Dios y trató de eludirlo, poniéndose en peligro él mismo, poniendo en peligro a su entorno más cercano, los marineros que viajaban con él, y también poniendo en peligro a su entorno más extendido, en este caso la ciudad de Nínive. La aplicación para nosotros es que tenemos un doble mandato de parte del Señor, que Cristo sea formado en nosotros y ser agentes de restauración y reconciliación en un mundo roto. Cuando yo eludo el mandato de Dios o trato de eludirlo, cuando yo huyo del mandato de Dios, en ese caso yo sufro las consecuencias, pero también paga el precio mi entorno más cercano y mi entorno más extendido. A mí me gustaría que ahora pensáramos por un momento en la aplicación, que es el último punto, y yo quisiera preguntarte, ¿quién paga las consecuencias de nuestro deseo de huir y eludir el mandato de Dios? ¿Quién paga las consecuencias? Aparte de las personales, ¿quién está pagando las consecuencias? Cuando yo no dejo que Cristo sea formado en mí, ¿quién está experimentando el efecto negativo que eso tiene?
Pero también me gustaría que pensáramos en algo más personal. Cuando yo estaba preparando este sermón, estaba preparando este mensaje, pensaba que cada uno de nosotros también tiene un mandato específico, ¿verdad? Aparte del mandato general, ser agentes de restauración y que Cristo sea formado en nosotros, tal vez nosotros tenemos mandatos específicos. ¿Qué quiero decir con mandatos específicos? Tal vez hay cosas que Dios hace tiempo que está hablando a nuestras vidas y está hablando a nuestros corazones. Alternativas diferentes que deberíamos de tomar, valores diferentes que deberíamos de tener, prioridades diferentes que deberíamos de cultivar. Y nosotros huimos de Dios o eludimos ese mandato específico de Dios para cada uno de nosotros. Para mí la pregunta sería, ¿quién resulta dañado por mi huida de parte de Dios, por mi deseo de eludir el mandato de Dios? ¿Me supe explicar con suficiente claridad? Yo trato de huir de ese mandato específico que Dios tiene para mí, pero piensa, ¿quién en tu entorno está pagando el precio? Porque no hay decisiones individuales sin consecuencias. A mí lo que me gustaría es que pudiéramos aprender del ejemplo de Jonás y pudiéramos ser verdaderamente a nivel individual y también a nivel comunitario una comunidad y unos individuos que no eludamos el mandato de Dios, ni el general de ser agentes de restauración y a la vez que Cristo sea formado en nosotros, ni el específico, aquel que Dios te dice a ti, única y exclusivamente a ti, y que muchas veces tratamos de huir y eludir ese mandato de Dios y alguien en nuestro entorno tiene que pagar las consecuencias por ello. Pues quiera el Señor que nos dé sensibilidad en este sentido sobre nuestras vidas y si os parece vamos a pasar a celebrar la Santa Cena.